Uy, estas opiniones que se me ocurre de vez en cuando mandar esta fruta en este programa. Bueno, los oyentes ya saben que soy una especie de desbocado, pero que no me cuesta mucho tirar para atrás después o arrepentirme o pedir disculpas, pero hay algunas cosas que voy sintiendo y que a veces me gusta compartir. Y estaba pensando en que la sociedad en la que me incluyo ha terminado de enterarse y ha aceptado algunas cosas horripilantes sucedidas durante la dictadura militar que sufrimos todos, algunos no, algunos la disfrutaron, pero digo, en general hemos terminado entendiendo gracias a quién, gracias abuelas, madres, organismos de derechos humanos, toda esa gente que estuvo trabajando durante muchos años e insistiendo durante muchos años para que se nos meta en la cabeza lo que sucedió. ¿Y por qué nos cuesta? Porque yo creo que somos un país de fachos. En general, somos fachos. Bueno, por eso anuncio que estoy dispuesto a arrepentirme de algunas cuestiones. Pero la sensación que tengo es que si no hubiese sido por estos grupos humanos que se dedicaron a insistir y a picarnos el melón durante todos estos años, creo que no hubiésemos tomado conciencia de lo que sucedió. Eso por un lado. Y por el otro lado, también no deja de llamarme la atención que muchos años después de aquel suceso, nadie haya confesado, nadie haya hablado. ¿Cuánta gente de alguna manera trabajó para esa época, trabajó en la oscuridad, hizo cosas espantosas? Nunca nadie contó nada, salvo algún cilingo que apareció, o muy pocos. Digo, me pregunto si aún tenemos miedo. Me pregunto si toda esa gente que participó de esa dictadura militar, por eso se le llama militar, cívico y eclesiástica, toda esa gente no habló en líneas generales. Me llama mucho la atención. ¿Tenemos miedo aún? Daniel Feierstein, ¿estás ahí? Aquí estoy, Quique. Bueno, nada, esto que estuve pensando desordenadamente y quería que vos me lo ordenes y me llames al arrepentimiento en todo caso. A ver, no, porque metías varios temas todos interesantes. En general es comprensible la sensación, pero no justificable en términos de decir no hay países de fachos ni hay países de gente buena. El tema es que se construyen condiciones en donde emerge lo mejor o lo peor de nosotros. Claro. Entonces ahí me parece que lo conectabas con dos temas que me parecen importantes. Uno lo mencionabas, otro no tanto, que es por un lado el miedo, digamos, y por otro lado la capacidad de asumir lo que uno hizo, ¿no? Me parece que los dos temas se conectan, pero son distintos. Por un lado, efectivamente, yo creo que el rol del terror en la dictadura lo que buscaba era justamente generar una desconfianza generalizada. ¿No? Sí. Y esto colabora con esos dos elementos. Entonces, es muy interesante revisar los testimonios de los sobrevivientes de la dictadura, en términos de que la dictadura no terminó el 10 de diciembre del 83 en los efectos que había generado. No es que asumió el gobierno de Alfonsín, se terminó el terror, digamos, ¿no? Y entonces esto, al no tener una fecha de finalización, bueno, en cada uno jugó un proceso distinto y puede que en muchos no haya terminado nunca. Entonces, cuando vos decías si sigue el miedo, y en alguna población, por lo menos en la generación que vivió los hechos, creo que sí, porque nunca fue definitivamente desmantelado el aparato represivo, porque
que siguieron pasando cosas obviamente muy distintas y no de la magnitud de la dictadura, pero hemos tenido desde la desaparición de Julio López claro, la posibilidad de amenazas y seguimientos a muchos de los sobrevivientes muchos años después. Sí. Ahora, el otro tema que decía es también el segundo elemento, porque a mí sí me sorprende algo que vos decías, que es qué tan poca gente ha hablado de los miles y miles que participaron en distintos roles, ¿no? Incluso no, sí. Es decir, no solo en el rol de conducción, sino de pronto ayudando con lo que fuera, claro, en algún secuestro, en alguna tortura. Y creo que eso tiene que ver con que no es sencillo asumir una tarea de esas características. Entonces es muy probable que hayan jugado y que sigan jugando mecanismos de negación, sí, porque es más fácil hacer como que no pasó, sí, que mirar de frente lo que hiciste, ¿no? Y el conjunto social, Daniel, no ha hecho la suficiente presión como para que esa gente hable. Creo que los que han hecho, como dije, son los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, etcétera, como para que tomemos cierta conciencia. Pero me parece que el conjunto de la sociedad también quiere ocultar todo aquello. Bueno, porque vive el mismo proceso, tal cual, en distintos niveles. Sí. Porque es cierto que es terriblemente difícil aceptar que participaste o fuiste cómplice de un secuestro, de una tortura. Pero ojo, que también es muy difícil aceptar que un familiar o un conocido, un amigo o un vecino te pidió dormir en tu casa una noche y te negaste y terminó secuestrado, o que escuchaste ruidos y decidiste mejor no hacer nada porque no sentías que pudieras hacer nada, o que bueno, y asumirse eso a uno mismo es sumamente difícil. Entonces, como decís, esa negación es mucho más amplia que la del que está involucrado en las tareas más terribles, sino que atraviesa a muchísima gente que por ahí lo que le tocó vivir no es directamente una complicidad, pero de todos modos es algo muy difícil para mirarlo de frente y para poder aceptar. Y como bien decías, me parece que nos faltó, o sea, no tuvimos las suficientes instancias donde poner esto sobre la mesa, ¿no? La cuestión de la dictadura tendía a trabajársela más como escindida, más como lo que le pasó a los que terminaron desaparecidos, secuestrados, asesinados, y hubo mucho menos espacio para poder trabajar lo que nos pasó a cada uno de nosotros, ¿no? No solamente a quienes sufrieron de modo más explícito la violencia, ¿no? Me quedé pensando también enganchado en aquellos casos de hijas de algunos militares o algunos que participaron de torturas, etcétera, que han decidido no llevar más ese apellido. Pero no sé si no he visto hijos. Me parece que es algo que ha sucedido más con las mujeres que se han negado a llevar el apellido de aquel represor que los varoncitos. ¿O esto es una impresión falsa? No, a ver, dos cosas te diría. Primero, ha habido dos reacciones, las dos interesantísimas dentro de estos colectivos podríamos decir, de familiares desobedientes, porque no son solo los hijos. Ha habido dos actitudes. Una, la de decir no quiero seguir llevando su apellido, y la otra, que es igualmente interesante, es la de él no tiene derecho a llevar ese apellido. ¿No? O sea, pero de las dos maneras hay una forma de separarse de esa situación y decir, bueno, yo no asumo ese legado y lo confronto, lo interpelo. Es cierto que hay una enorme mayoría de mujeres, no unanimidad, o sea, yo he conocido, bueno, un caso, quizás el más conocido fue el de Pablo Berna, pero hay varios más que sí han sido hijos podríamos decir, de participantes en distintas instancias del proceso genocida,
pero te diría que hay una relación casi de 8-9-1, ¿no? Yo Sí. He estado varias veces con ellos y sí, en general son ellas. ¿Y por qué se produce eso, Daniel? ¿Por qué? Es una buena pregunta, digamos, que uno puede tener distintas hipótesis, no sé si tenemos una respuesta, pero me parece que hay una capacidad crítica mayor en las mujeres en esto de poder revisar sus legados, ¿no? Me parece que, fíjate, también en la configuración de los organismos de derechos humanos, el rol de las mujeres también fue mucho más significativo. Claro, ¿no? claro. Pero esto nunca unánime, por eso digo, hay hijos. Lo interesante es que involucra todos los estratos familiares, porque estos grupos que se han comenzado a reunir inicialmente eran de hijos e hijas, más bien hijas, pero luego se sumaron nietos o nietas o sobrinos, o toda la estructura familiar. Lo que no conozco ningún caso, y esto también es interesante, y que en relación a lo que estamos charlando, es de mujeres en el sentido de esposas. Ok, sí. Y esto es muy significativo en el sentido que ahí también se ve que hay un lazo de complicidad que es interesante comprender, porque estamos diciendo, la mayoría de los casos son mujeres, pero mujeres que normalmente están en una generación siguiente, sea hijas o nietas, pero no la esposa. Sí, complicidad complicidad o sometimiento también, ¿no? Sí, o una mezcla de ambas, porque uno lo que plantea es casi imposible pensar que las mujeres de estos torturadores no sabían lo que estaba ocurriendo. Claro. Mientras que los hijos lo podían sospechar, pero bueno, se van dando cuenta más tarde y es ahí cuando se revelan. Y ahí hay un tema muy interesante que mencionan casi todos, que es el rol de la justicia, que es que todos tenían la sospecha, tenían el malestar, pero no habían podido revelarse, y que la situación se desata en casi todos los casos cuando hay una sentencia judicial o una intervención judicial. Entonces, cuando aparece un tercero, que es la justicia, que ratifica que su padre hizo lo que podían sospechar que había hecho, ¿no? Y ahí se da como un corte, un quiebre y la posibilidad de esa rebelión. Pero sigue habiendo un ocultamiento evidente, porque los casos que vos mencionás son casos un tanto puntuales, ¿no? No se produjo una cuestión masiva allí. Masivamente se sigue ocultando todo. Yo digo que lo dominante sigue siendo el ocultamiento, pero que no es tan puntual. A mí lo que me sorprende es que cuando esto se desató hacia 2017, pensá que es mucho más tarde, ¿no? Pensá que esto se desata 2016, 2017, o sea, muchos años después del golpe, incluso después del fin de la dictadura. Pero ha habido un nivel de masividad significativo, o sea, estas organizaciones están recibiendo, te diría, decenas de llamados semanales, quincenales, cuando estamos hablando y de todo el país, cuando estamos hablando de un proceso que no es mayoritario, en el sentido que si estamos pensando que hubo decenas de miles de personas que participaron en estos hechos, y en estas organizaciones por ahí habrá algunos centenares, pero algunos centenares, de todos modos es un número significativo, minoritario pero significativo. Yo creo que es lo más potente que está ocurriendo y que es interesante que haya pasado en estos sectores y mucho menos en otros, digamos, ¿no? Como decíamos, donde bueno, por un lado los propios responsables, donde casi no ha ocurrido, eso sí es puntual o casi inexistente, y después en el resto de la sociedad, que a mí me llama la atención que bueno, que no ha habido una revisión realmente más profunda de qué pudimos hacer, qué no pudimos hacer, y sobre todo qué marcas nos dejó eso que no pudimos hacer. Y no se ha involucrado al proceso educativo en esto, del todo digo, algunos lo habrán involucrado, pero en general en la educación esto no está. Y no de esta manera, tal cual, porque el tema está,
Sí. Pero el tema está como si fuera algo que es parte de la historia, que es parte de algo que le pasó a otro, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido sí se involucró mucho y está en la película y está muy bien. Pero me parece que sería mucho más potente esto de poder llevar la pregunta a la casa, ¿no? Clarito. Que algún estudiante pudiera volver a su casa a preguntarle a su padre, muy bien, bueno, ¿cuál fue su vida en esos años, ¿no? Bueno, por fin, digamos, para ir cerrando, a veces esto de mirarse el ombligo también conlleva que no tomes conciencia de las cosas que se están haciendo. Tengo un amigo español que me dice, ustedes no se imaginan lo que no pasa en España. Lo de ustedes es de alguna manera paradigmático. Que se hayan metido con ese tema en España, nadie habla de nada. ¿Y esto es así? Totalmente. Argentina, por eso digo, uno puede ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Sí. Argentina en relación a lo que ha logrado como posibilidades de elaboración, sobre todo a partir de la reapertura de los juicios, es único a nivel internacional. Es incomparable en el sentido que no ha habido casi casos. Bueno, justo lo comparas con el peor de todos, que es España, donde no ha habido nada. Eso ¿no? Entonces, bueno, el problema es que uno siempre quiere más, que a todos nos falta muchísimo, porque un genocidio deja muchas marcas sociales. Claro. Pero sí, si uno quiere ver el vaso medio lleno, todas estas cosas que estamos planteando ni siquiera han aparecido como discusiones en países como España o incluso como Chile, que lo tenemos más cerca. Donde recién la rebelión de los últimos años puso algunos temas sobre la mesa, pero no necesariamente el pinochetismo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que cuando uno puede mirar esto, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío con todo lo que nos falta, o el vaso medio lleno en la perspectiva comparada con por lo menos lo que hemos logrado, ¿no? Gracias, Daniel, te mando abrazo grandote. Gracias a vos, Quique, un abrazo. Bueno, es un gustazo charlar con él siempre. Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En El Desconcierto.